Colombianos, Miguel Uribe vuelve a mentir, señores. Esta vez, pues, por la conciliación de la reforma tributaria. Si ustedes se dan cuenta, en Senado se aprobó la reforma y también en Cámara también se aprobó, pues, el articulado de esta reforma tributaria. Sin embargo, hay unos artículos que merecen o requieren la atención de una conciliación entre Cámara y Senado. A lo que el señor Miguel Uribe está inventando de que van a meter nuevos artículos o que van a modificar los aprobados, pero esto es totalmente falso. Él escribió en su cuenta de Twitter: Alerta Colombia, conciliación de textos aprobados en Cámara y Senado de reforma tributaria estarán a cargo de 4 congresistas, todos de gobierno, y la oposición. Solicito a presidentes de la Cámara y Senado incluir a los ponentes de la oposición. Y finaliza nuevamente: tributaria sin garantías. Luego el señor Miguel Uribe escribió otro Twitter generando confusión en los colombianos. Atentos, podrían incluir artículos negados, micos o cambiar el texto del articulado de la tributaria. Ponentes de la oposición debemos ser incluidos en la comisión de conciliación. Vamos a escuchar qué es lo que dice el respetadísimo senador Miguel Uribe. Denuncia. Podrían estar reviviendo artículos negados en la reforma tributaria, incluyendo micos o cambiando el texto del articulado final. Los presidentes de Senado y Cámara acaban de escoger a 4 congresistas como conciliadores del texto final de la reforma tributaria, todos ellos del pacto histórico o de partidos aliados al sector del gobierno. De acuerdo a la ley quinta, al estatuto de la oposición, pero además al derecho democrático que tengo como ponente, le pido a los congresistas y especialmente al presidente del Senado y Cámara que me incluyan a mí y a los ponentes de oposición en la comisión de conciliación, con el propósito de ser garante de la transparencia de este proceso y particularmente del sector productivo, de los trabajadores y emprendedores y de todos los colombianos. Este señor se vende como el Salvador, el que está defendiendo a los pobres, pero en el gobierno de la alcaldía de Peñalosa era uno de los que más atacaba a las personas más humildes, a los vendedores ambulantes, y ahora pues aquí se consagra como el Salvador. Pues no, señores, este personaje lo que hace es defender los intereses particulares, intereses de los más poderosos, y por eso quiere que sea incluido en esta conciliación del Senado y Cámara para esta reforma tributaria. Si se dan cuenta, pues el gobierno de Gustavo Petro ha dado todas las garantías para que la oposición pues diera sus proposiciones a esta reforma tributaria, modificáramos textos, se incluyera lo que sí, lo que no convenía, y pues a la final se logró esta aprobación de estas reformas en Cámara y en Senado. Pero el señor Miguel Uribe no está contento con eso y quiere seguir presionando para ver qué beneficios puede sacar más de ventaja, ¿no? Pues el presidente del Senado, Roy Barreras, también le respondió a la denuncia que hace el senador Miguel Uribe sobre la ausencia de la oposición en la conciliación de la reforma tributaria. El presidente del Senado también le sugirió al congresista del Centro Democrático que es bueno conocer la ley quinta, ¿no? Porque quieren participar, pero no se leen las leyes del Congreso. La reforma tributaria se convirtió en el punto de quiebre entre el gobierno y la oposición. La forma de recaudo presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, fue aprobada en plenaria de Senado y Cámara de Representantes, por lo que ahora deberá entrar en conciliación en el Congreso de la República y esto volvió a ampliar la brecha política. El senador Miguel Uribe, quien fue ponente en contra de la tributaria, pidió a Roy Barreras estar en la conciliación. El presidente del Senado le respondió negativamente a esta solicitud. La aprobación de la tributaria del gobierno de Gustavo Petro fue un duro golpe para la oposición que en reiteradas ocasiones advirtió sobre las consecuencias negativas de esta en algunos sectores de la sociedad. Incluso la forma de recaudo se convirtió en una de las razones que los llevó a manifestarse en las calles. El senador Miguel Uribe encabezó la oposición en contra de la reforma y fue uno de los más críticos ya que según esta aumenta el desempleo y la pobreza. Pese a esto, ya la reforma fue aprobada en el Congreso de la República, el senador Miguel Uribe no da un brazo a torcer con respecto a la reforma tributaria y confirmó que desde el Centro Democrático demandarán la forma de recaudo una vez esta sea sancionada por el presidente Gustavo Petro. Textualmente dice él: esta reforma tributariamente aumentará el desempleo, la pobreza, la inflación y ahora también el dólar. Ahora vamos a la justicia. Pues el presidente del Senado, Roy Barreras, respondió a la denuncia realizada por el senador Miguel Uribe. Le explicó las razones por las que no contarán con la oposición en la conciliación de la reforma tributaria y sugirió que es bueno conocer la ley quinta. Él le escribió a Miguel Uribe: es bueno conocer la ley quinta, la conciliación la realizan las comisiones accidentales de mediación,
que se encargan, como su nombre lo indica, de mediar entre los textos aprobados por las mayorías entre Senado y Cámara, no los textos negados por la oposición, que no llegan a esta instancia. Pues aquí, claro como el agua, el presidente del Senado le niega la participación a Miguel Uribe sobre esta conciliación que se debe hacer en Cámara y en Senado de la reforma tributaria, señores. Pues aquí está clarito como el agua, el presidente del Senado, Roy Barreras, le niega la posibilidad de participar a Miguel Uribe en la conciliación de la reforma tributaria, que ya fue aprobada por Cámara y por Senado, sino que se tiene que conciliar en algunos artículos de los cuales no están de acuerdo, señores. Y pues aquí Miguel Uribe quiere meter las narices a ver qué puede sacar de más. Sí, señores. Y pues aquí el senador Miguel Uribe sigue insistiendo y dice: tengo derecho legal a estar en la Comisión de Conciliación de la Reforma Tributaria. Presidentes David Racero y Roy Barreras, les solicito que incluyan a los ponentes de la oposición para la conciliación. Seré un garante para los colombianos de la transparencia en la conciliación. ¿Garante o saber qué beneficios puede sacar más? Habrá que ver. Él publica este artículo 187 composición. Dice: el nuevo texto es el siguiente: estas comisiones estarán integradas por miembros de las respectivas comisiones permanentes que participaron en la discusión de los proyectos, así como por sus autores y ponentes y quienes hayan formulado reparos, observaciones o propuestas en las plenarias. En todo caso, las mesas directivas asegurarán la representación de las bancadas en tales comisiones. Y pues acá la senadora Angélica Lozano le responde al senador Miguel Uribe y le muestra o le cita un acta de conciliación de una reforma tributaria de Duque, donde la oposición, en ese entonces del partido de Gustavo Petro, no tuvo participación, señores. Aquí ella escribe: esa fue la comisión 3 de conciliadores de la Cámara y Senado de la última reforma tributaria del gobierno Duque. 2 del Centro Democrático, 2 conservadores, un liberal y 1 de la U. Nadie de la oposición fue incluido en la comisión de conciliadores en ninguna de las reformas tributarias de Duque. Pues cómo le quedó el ojo al señor Miguel Uribe, que quiere participar en la conciliación de esta reforma tributaria de Cámara y Senado, pero que en el gobierno Duque nunca se tuvo en cuenta a la oposición. Él quiere garantías que nunca dieron a la oposición cuando era Gustavo Petro, ¿no, señores? ¿Qué tal este señor? Por otro lado, la representante Katy Juinao también hizo la aclaración. ¿Cómo un congresista puede decir que en una conciliación se puede meter artículos negados o nuevos? Dios mío, la conciliación es para unificar a partir de los textos ya aprobados. En serio, estudien, vagos. Realmente aquí el Centro Democrático demuestra que no estudia. Por un lado, el señor Miguel Polo Polo no se lee la reforma tributaria y se va a criticar que van a subir el 40% a los textiles sin antes decir que ya tenía un impuesto o un arancel del 37.9%. Es increíble que estas personas vayan en contra de las políticas del gobierno de Gustavo Petro, pero no se lean los artículos, no se lean las reformas. Aquí también Ariel Ávila le responde al senador Uribe: una vergüenza este señor Miguel Uribe Turbay, o mejor dicho, mentirosito Turbay. Intenta engañar con lo que es una conciliación. Una conciliación no es un artículo nuevo, es conciliar textos aprobados por ambas cámaras. Entonces se dan cuenta, colombianos, cómo el señor Miguel Uribe miente a los colombianos. Aquí nos damos cuenta las artimañas que utilizan para engañar al pueblo colombiano. Aquí varias gente le hace reclamos realmente pues con justificación y con argumentos. Dice: qué mala preparación y qué ignorancia. Solo un digno representante del uribismo ni siquiera sabe en qué consiste una conciliación entre Senado y Cámara. Señor, la conciliación la realizan las comisiones accidentales de mediación. Instrúyase. Juan Reyes también se pronuncia: senador, no sea tan mitómano que si llega a pasar eso y se mete otro artículo ómico, etcétera, se cae la reforma en la Corte Constitucional por vicios de forma. Eso es lo que yo creo que menos quiere el gobierno del cambio. Quieren seguir dilatando más. Ya perdieron, acéptelo. Marcelo también le dice: la estupidez suya es limitada. Estudie la ley y los procesos del Congreso en vez de andar haciendo videos mentirosos. No siga demostrando que ese sueldo que se gana es plata echada a la basura. Realmente sí, le estamos pagando 35 millones los colombianos para que este señor venga a mentir, para que este señor cree videos diciendo que no, que van a meter artículos negados o artículos nuevos en esta reforma cuando es una conciliación, señores, y que si llegaran a hacer eso, pues efectivamente se cae en la Corte Constitucional por vicios en la reforma. No, aquí
nos quieren ver la cara, señores, estos uribistas que día a día pues inventan más mentira para desprestigiar al gobierno nacional y para desprestigiar la reforma tributaria. Colombianos, si les gustó este video, por favor compártanlo, porque es importante que conozcan las mentiras que difunde el uribismo y pues cómo son pues echadas abajo por el presidente del Senado, Roy Barreras. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que lo compartan. Dale like a este videito y suscríbete a nuestro canal. Hasta un próximo video.